La vida de los seres humanos tiene dos procesos de formación y crecimiento. El primer proceso está relacionado con lo que se llama el alma. El alma desciende del sol, desciende hasta el reino mineral y comienza su proceso de crecimiento del reino mineral al reino vegetal, al reino animal y al estado humano. Pero eso no es un proceso simple, es un proceso complejo y largo. Es un proceso mediante el cual el alma va adquiriendo lo que se llama experiencia y conocimiento. En ese proceso, primero, el alma no está rodeada por el ego, de modo que podemos decir que es un proceso feliz, donde la principal característica de las almas es la diversión. Se divierten las almas en estas regiones inferiores de la vida, aunque hay algo de sufrimiento, pero no es ni siquiera comparable con el sufrimiento que viene después, cuando ya pasan del estado animal al estado humano. Las primeras vidas de un ser humano en ese nivel humano son muy fáciles de vivir. Las primeras 3 o 4 vidas de un ser humano son procesos fáciles de vivir. Son esas personas que no tienen falta de nada, debido a que no tienen karma, debido a que no se han endeudado con la justicia divina. De modo que esos seres humanos que ingresan por primera vez al estado humano, normalmente son personas con muy buena presencia, con muy buen estado económico y social, debido a que no están endeudadas con la justicia divina. Pero en la medida en que van pasando por las subsiguientes muertes y nacimientos, se les va complicando la existencia por el proceso ese de la imitación. Comienzan a imitar y comienzan a complicarse, de modo que cuando terminan el ciclo de muertes y nacimientos, ya están terriblemente complicadas, a tal punto que pueden ingresar al proceso de la muerte segunda, de modo que aquello que fue un alma feliz, inocente, va a terminar hundiéndose en las regiones sumergidas del planeta para pasar por la muerte segunda. La muerte segunda, como ustedes ya saben, es el proceso en el cual todos los agregados psicológicos adquiridos en el proceso de vivir se desintegran. De modo que la muerte segunda es un proceso de desintegración. Cuando se liberan todos los elementos infrahumanos que constituyen al ego pluralizado, entonces el alma se libera y vuelve a pasar por el mismo proceso, sin recordar nada. Ese es el punto crítico. Sin recordar nada de lo que han vivido anteriormente. De modo que se puede decir que es un fracaso, como aquellos estudiantes que no avanzan en sus estudios y siempre tienen que repetir todo de nuevo. Es un fracaso. Hay muchos que se consuelan diciendo, bueno, si vamos a liberarnos con la muerte segunda y vamos a iniciar otro proceso, entonces, ¿para qué nos preocupamos? Es como dijéramos, bueno, si voy a perder este año,
de estudio. Voy a tener que repetirlo, ¿para qué me preocupo? Es un fracaso. De modo que lo mejor es aprovechar todo ese ciclo de las muertes y los nacimientos para liberarnos por sí mismos, para transformarnos aquí y ahora, sin necesidad de pasar 1000 o 2000 o 3000 años en el reino mineral sumergido, sufriendo espantosamente. El viaje por el mundo soterrado es espantosamente doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que se desintegren cada uno de los agregados psicológicos para recobrar toda la conciencia con la que venimos a la vida física, porque cada uno de los yoes se apodera de una parte de nuestra conciencia, a tal punto que lo que queda es apenas un 3%. Con esto quiero decirles que el 97% de nuestra conciencia total queda embotellado en cada uno de los agregados psicológicos. Por eso es que el alma no puede salirse de inmediato del reino sumergido. Tiene que esperar hasta que el último de los agregados psicológicos se desintegre y libere la parte de conciencia que se ha robado. De modo que comprenderán ustedes por qué hacemos tanto énfasis en la cuestión esa de morir en sí mismos, la cuestión esa de la muerte mística. La muerte mística, cuando se realiza totalmente, libera la totalidad de nuestra esencia interior. Cada vez que un agregado psicológico muere, libera la parte de conciencia que tiene embotellada en sí mismo. De modo que es una batalla muy grande. No solamente necesitamos 2 o 3 años de trabajo íntimo, necesitamos realmente toda la vida para quedar libres, totalmente libres. Esto es para liberar todo el porcentaje de conciencia que nos ha robado el ego. ¿Y cómo se forma el ego en nosotros? Por la imitación. Como les dije al comienzo, comenzamos a imitar a los viejos zorros de la vida, a esos que han hecho de la mentira, de la lujuria, de la envidia, de la pereza, una forma de vida. Los seres humanos tienen una forma de vida establecida en esos cánones de los 7 pecados capitales. De modo que para liberarnos totalmente necesitamos morir en sí mismos. Ya saben ustedes cuál es el procedimiento para eliminar agregados psicológicos. Primero, descubrirlos, usando la técnica de la autoobservación, usando la técnica del recuerdo de sí, usando la técnica del estado de alerta. Es así como logramos descubrir a los agregados psicológicos que han vivido siglos consumiendo la morada oculta, consumiendo los bienes de nuestro mundo interior. El pasaje de Jesucristo expulsando a los mercaderes del templo se refiere exactamente a la expulsión que tenemos que hacer
de los diferentes agregados que viven en nuestro templo interior, nuestro mundo interior, nuestra morada oculta. Esos son los mercadores que Jesucristo expulsa del templo, usando el látigo de la voluntad consciente. La voluntad, cuando no es consciente, entonces es puro deseo. De modo que el desarrollo de la voluntad se establece a costas de los diferentes y múltiples deseos que cada día se aparecen en nuestro entendimiento, en nuestras emociones, en nuestros conceptos y opiniones. Así es que comprenderán ustedes que para morir en sí mismos necesitamos realizar arduos trabajos constantemente, de día y de noche, porque la posesión que ha hecho de nuestro mundo interior las fuerzas del mal no es algo pequeño, es algo muy grande, a tal punto que nos han dejado apenas el 3% de lo nuestro. Consideren ustedes esos valores. 3% nos ha quedado únicamente de todo lo que era nuestro. Todo lo demás ha caído en poder del enemigo oculto, del ego pluralizado. El otro proceso del que les quería hablar es el proceso del nacimiento y crecimiento de lo que llamamos el cuerpo físico. El cuerpo físico comienza a formarse con lo que llamamos la concepción. Seguidamente del proceso de la concepción viene lo que se llama la formación. Seguidamente de la formación viene lo que se llama el nacimiento. Seguidamente de lo que se llama el nacimiento viene el proceso llamado infancia. Seguidamente viene el proceso llamado la niñez. Enseguida se procesa lo que llamamos la adolescencia. Es cuando comenzamos a sentir que adolecemos de las facultades y cualidades de los adultos. Comenzamos a desear ser adultos para tener ciertos derechos, ciertas capacidades. Enseguida viene lo que se llama la juventud. La juventud es el proceso de la locura, donde comenzamos a imitar a los otros de tal manera que nos hacemos estúpidos, imbéciles, y comenzamos a hacer cosas así, estúpidas e imbéciles. Muchos jóvenes se creen la última maravilla y comienzan a aprender hábitos como el de la bebida, el de las drogas, el de la fornicación, masturbación y todas esas cosas estúpidas de los jóvenes. De modo que mucha energía desperdiciamos inútilmente en esa etapa de la juventud, que va a terminar en lo que se llama la madurez. Muchos jóvenes no alcanzan a la madurez, porque se han vuelto tan locos, desperdiciando sus fuerzas, que cuando llega la hora de la madurez ya están totalmente estropeados. Ya el alcohol y el abuso sexual les ha degenerado el sistema nervioso central. De modo que muchas de esas personas que vemos por ahí en la vida son de verdad personas ya muy enfermas, muy destruidas, muy deterioradas, aunque su apariencia externa parezca normal. De modo que el proceso de la madurez
se realiza normalmente en muy pocos seres humanos. Es el proceso en el que se estabilizan todas las ideas, todos los conceptos y opiniones, donde la psicología del ser humano se vuelve estable y toma un rumbo determinado. Después viene el proceso de la senectud. Es el proceso en el que las fuerzas de Júpiter le dan al ser humano el cetro de poder o el palo del mendigo, dependiendo cómo haya vivido el proceso anterior, es decir, el de la madurez. De modo que físicamente vivimos esos procesos, pero inconscientemente. Nunca llegamos a saber con claridad en qué estado psicológico nos encontramos. Lo único que sabemos es que el cuerpo físico ha crecido, que nos hemos hecho adultos y que es la hora de la reproducción. De modo que esos dos procesos de la vida, el del alma y el del cuerpo, dejan en el entendimiento del ser humano una pobre luz, un pobre rayo de luz de lo que es la existencia y para qué sirve la existencia. Así es que el conocimiento esotérico, gnóstico, viene en auxilio de aquellos seres humanos que se han cansado de repetir cientos de veces eso que se llama la muerte y eso que se llama el nacimiento. La mayoría de los seres humanos les importa un soberano cacahuate eso de si van a volver a nacer o no van a volver a nacer. Por ahí las religiones les han inculcado a los seres humanos que solo tienen una vida y que cuando esa vida termina se va en ciencia, desde el cual podamos dirigir toda nuestra actividad interna, todos los pensamientos, todos los sentimientos, todas las acciones, todos los impulsos instintivos y sexuales. Necesitamos saber qué representan estos impulsos del instinto, estos impulsos de las acciones, esa secuencia inútil de miles y miles de pensamientos inútiles. Si hiciéramos un cómputo general de los pensamientos que no sirven y los comparásemos con los pensamientos que sí sirven, sería como del 1%, es decir, 100 se pierden y 1 sirve. Entonces, en esta noche quiero invitarles a comenzar un trabajo sobre sí mismos para cambiar nuestro nivel de ser, para desarrollar una estructura esencial que nos permita vivir en armonía con los más altos aspectos de la existencia humana. ¿Quieren que conversemos al respecto de estas cuestiones? Les cedo la palabra para terminar en un rotundo fracaso. Eso de verdad es lamentable. De modo que es necesario tomar el camino de la autorrealización íntima, el camino de la transformación íntima, acabando definitivamente con todo tipo de hábitos y costumbres, desconectarnos en forma definitiva de la forma de vivir puramente humana, o humanoide podríamos decir, porque las multitudes humanas se les llama así por una forma puramente convencional. La verdad es que no hay los seres humanos, lo que hay son humanoides,
viviendo en forma animalesca, puramente animalesca. De modo que lo que propone este conocimiento es que se establezca dentro de nosotros mismos un centro de comando desde donde podamos dirigir todas nuestras acciones, pensamientos, emociones, copulaciones, para poder de verdad alcanzar el siguiente nivel de la vida. Partiendo desde el reino mineral, el alma va alcanzando los siguientes niveles por el proceso natural llamada evolución. Pero más allá de la vida puramente animal, la evolución termina. Los pseudoesotéricos dicen que la evolución nos va a conducir hasta la perfección, pero eso es totalmente falso. Porque llegado determinado tiempo de existencias, nos agarra la ley de la involución. En todas las culturas habidas sobre este planeta se ha visto ese proceso de la involución, en el cual grandes culturas que han alcanzado altísimos niveles se derrumban y solo quedan ruinas. Ruinas por aquí, ruinas por allá. La gente se pone a adorar esas ruinas. Los turistas van a todas las ruinas como si fuera la gran cosa. Las ruinas no son sino los vestigios que quedan de aquello que fue alguna civilización. De modo que las civilizaciones en sus procesos normales de evolución no conducen a los seres humanos a la perfección, no conducen a los hombres a convertirse en ángeles. Así es que en todos los lugares geográficos del mundo hay las tales ruinas. ¿Qué es eso? Vestigios de algo que fue y que se derrumbó. De modo que nosotros proponemos el trabajo interior, la destrucción de todos los elementos infrahumanos. Cuando digo infrahumanos me refiero a la ira, a la codicia, a la lujuria, a la envidia, a la pereza, a la gula. Todo eso es infrahumano. Y todo eso es lo que gobierna la vida de los seres humanos. De modo que en eso no puede haber ninguna evolución, sino por el contrario, tremendos procesos regresivos, retrógrados. Nuestro sentir, nuestro actuar y nuestro copular. De esa manera podemos encontrar el camino secreto que conduce a la luz. Podemos llegar a la conclusión que después de la muerte del cuerpo físico, nosotros seguimos viviendo, y seguimos viviendo de acuerdo a nuestro nivel de ser. Si quieren dialogar sobre estas cuestiones del cambio y de la transformación íntima, tiene la palabra. Si tú depositas una cantidad de dinero en un banco, ¿con qué propósito? Nosotros necesitamos ganar para aumentar nuestro nivel de ser, para aumentar nuestra conciencia. Para eso estamos aquí, no para hundirnos cada vez más en las ridiculeces de todo el mundo. Es el propósito. Elevarnos, no hundirnos, sino elevarnos. Tengo 108 días para que el alma llegue a un nivel de perfección. ¿Es necesario cumplir todo ese ciclo? ¿O podemos llegar ya, aunque el alma puede llegar a la perfección antes? Los procesos de nacer y morir son procesos mecánicos de la naturaleza, de los cuales debemos liberarnos.
De modo que más allá de esos procesos de la muerte y de los nacimientos está la inmortalidad. Nosotros debemos aspirar a la inmortalidad, no a la mortalidad. Nosotros debemos aspirar a convertirnos en dioses, no en pobres diablos. ¿Comprendes? De modo que eso de nacer y morir tiene un tiempo en que ya no nos interesa. Ya no queremos estar muriendo y naciendo, queremos inmortalizarnos a través de nuestros trabajos íntimos, a través de la eliminación de todo lo que nos conecte con eso de morir y nacer. Siempre debemos estar con el ideal de salirnos de esos ciclos naturales. Nacer, crecer, reproducirnos, morir, nacer, crecer. Eso debemos eliminarlo. Esta enseñanza tiene los fundamentos básicos para la eliminación de los procesos mecánicos de la naturaleza. Por eso es que les insistimos tanto en la necesidad de despertar, de estar alertas, de estar siempre conscientes, de nunca actuar como autómatas o como máquinas, actuar de una manera consciente, voluntaria. Eso es lo que propone esta enseñanza. Hasta el alimentarnos debemos hacerlo conscientemente. No debemos tomar la comida y tragárnosla.